hasta llegar a los 8 o 10.000 años atrás, que tenían ya una significación también de comunicación hacia el resto de las tribus y hacia el resto de la gente. Es decir, dejaban mensajes. Pero esos mensajes, como estamos viendo, son mensajes que representan dibujos plenamente identificables. Un caballo es un caballo, un árbol o un toro es lo que significa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un momento en que todo eso, por lo que he explicado antes, de la organización social en poblados más amplios, más grandes, se necesitó hacer una simplificación. Y entonces cuando se va llegando a los sistemas pictográficos. Esta es lo que se llama tablilla de Kish. Se encontró hace unos 3.500 años ahí en la zona de Mesopotamia y es la más antigua en cuestión de escritura pictográfica que se ha encontrado. En las primeras, la dirección de la escritura era vertical, de izquierda a derecha, en otros momentos ha sido de derecha a izquierda, en este caso es horizontal de izquierda a derecha, pero no siempre ha sido así. Y en los signos cuneiformes también ha habido momentos en los que se ha variado la dirección de la escritura. Aquí, en la pena es que no podéis verlo muy bien desde allá, pero luego cuando terminemos, si queréis acercarnos, os lo explico de nuevo, está la evolución de cómo han sido los sistemas pictográficos, una cabeza o una cabeza de perro o de cerdo, un ave, una caña, una planta, cómo han tenido su correspondencia en signos cuneiformes, cómo se pasó desde el dibujo más o menos natural a un sistema cuneiforme, donde con unos punzones hacían incisiones en una tablilla de cerámica, de arcilla. Y luego de ahí, en este caso, esta del medio es más o menos de 2.400 años antes de Cristo y la evolución a 650 años antes de Cristo, donde esa evolución continúa. Esta es otra tablilla escrita en cuneiforme. Ya vemos, comparada con la anterior, la complejidad que ha adquirido ya esta información. Aquí ya hay una escritura cuneiforme donde la información es mucho más amplia, mucho más completa que anteriormente cuando veíamos que representaba un árbol o representaba una hoja. Aquí vemos realmente una serie de signos muy complejos en el que tenemos que pensar que los signos cuneiformes todavía en ese momento no representaban una letra, sino que eran silábicos. Muchos de los signos que vemos representan sílabas completas o palabras enteras. Y según el contexto de lo que quiere expresar, se lee una vez de una manera y otra vez de otra. Pasa un poco como con los ideogramas chinos o japoneses. Son ideogramas que no son en sí mismo cada uno una letra, en absoluto. Son sílabas, pero que una sílaba puede significar una cosa según sea todo el contexto del texto que estemos leyendo. Es realmente complicado. Todo eso había que simplificarlo. Esto, lamentablemente, no lo podéis ver, es el primer alfabeto que se encontró en Ugarit, que es otra ciudad de allá de la zona de Canaán. Es el primer alfabeto con 28, 30 signos, que eso sí que ya tenían una cierta correspondencia con las letras. Cada signos cuneiformes tenían. Y eso ya es un alfabeto, eso ya es un adelanto impresionante en lo que es la concepción de escritura. Tener un alfabeto reducido a 30 signos, como tenemos ahora, 28, 27, 28 signos, en los que a partir de ahí, con su combinación, podemos explicar y expresar todo lo que queramos. Hasta entonces, como pasa con los ideogramas chinos, había más de 600, 700 dibujos cuneiformes que representaban ciertas cosas. O sea, la simplificación ya fue tremenda. Y en esta de abajo son dos tablillas que son dos alfabetos, pero correspondientes. Tienen una correspondencia, un ugarítico y un acádico, de los acadios que tenían una escritura cuneiforme similar. Y aquí es donde quería llegar. Aquí lo que vemos es este signo, este dibujo, que aunque igual aquí está un poco deformado, lo que significa es una cabeza de buey, una cabeza de toro. Es el Aleph en hebreo, que es la letra A. Este es cuando el momento importante, que es cuando los egipcios, cananeos, sumerios, semitas, todos esos pueblos empiezan a cambiar. Por todas estas razones que hemos dicho, empiezan a cambiar su concepción de escritura de un dibujo a un sonido. Es decir, la cabeza de buey ya no representa al buey. No hablamos de la cabeza de buey, sino que representa un sonido. Y es el sonido A. Es el sonido A. Cuando vemos ese dibujo, que a lo largo de las variaciones
de los diferentes alfabetos ha ido variando de dibujo. Si vemos la letra A, si la invertimos, vemos que es una cabeza de buey, claro, los cuernos y el morro de la cabeza. Pero efectivamente, ya no nos remite al buey, no nos remite al toro, nos remite a un sonido, a la A. Con la B pasa lo mismo. La B era Beth, que es una casa de 2 habitaciones. Todavía podemos ver que en su dibujo la B mantiene como si fueran 2 estancias, 2 habitaciones. Otro ejemplo es la R. La R es Rea, es una cabeza de hombre, pues la R, lo mismo, encontramos la forma de la nuca, que todavía la mantiene Mem, que era el agua, pues la M, las olas, las ondas del agua, sigue manteniéndose, el ojo era Hollín, la O sigue manteniendo, o la T, Tau, cruce de caminos. Es decir, pero eso, ahí está donde está verdaderamente el cambio mental y de entendimiento que supuso que ya lo que estamos viendo no es una imagen, no es un objeto, no es la cosa en sí, sino que es un sonido. La A, la B, la R, y que su combinación nos permite explicarnos y expresarnos. Esa es la gran diferencia y el gran logro que se consiguió con lo que es la invención de la letra. En este otro cuadro vemos está un poco abigarrado, pero vemos una evolución desde los petroglifos, es decir, todos los dibujos, marcas, incisiones en piedra, en las piedras, pasado a los jeroglíficos, luego a otros sistemas más silábicos y al final los alfabetos. Esa es un poco la evolución, que luego más despacio lo podemos ver, pero que realmente es lo que produjo el gran avance en el desarrollo de la escritura. El cambiar la idea que tenemos de dibujo, que representa a ese dibujo, esa cosa, por un sonido. Eso es la parte fundamental. ¿Cómo se desarrolló todo ese conocimiento, esa llegada, esa escritura? Pues los fenicios tuvieron una gran responsabilidad en ello. Los fenicios es el pueblo comerciante por excelencia, tanto de la antigüedad como ya llegados a épocas más modernas. Hablamos de hace 2000 o 2500 años. Este pueblo, los fenicios, navegaban por todo el Mediterráneo y llevaron su sistema de escritura, el que vemos, el cuneiforme y demás, y esas evoluciones que ya fueron llegando hasta los griegos. Los griegos, una vez que fueron desarrollando también su cultura y su poderío en toda la zona, llevaron también su conocimiento, transmitieron a lo que se llamaba entonces la Magna Grecia, que era el sur de Italia. De allí lo transmitieron a los etruscos. Y los etruscos, a su vez, lo transmitieron a los romanos en el periodo de los reyes. Es decir, de ahí se derivó toda esa escritura, ese comienzo de escritura, hasta llegar al alfabeto latino, que es el que hoy día tenemos y conocemos. Los alfabetos hebreo, griego, latino son derivaciones del cuneiforme originario de Mesopotamia, con muy poca influencia egipcia. Fijaros, los egipcios, con todo el poder que tuvieron, con todos los miles de años que realmente tuvieron poder, sin embargo, no han dejado apenas influencia en las escrituras, en lo que es en el legado de escritura. Sí, en la escritura árabe sí que tiene influencia egipcia, en cuestión de que es un idioma silábico, que es cursivo y que se escribe de derecha a izquierda. Pero en el resto de alfabetos, en el resto no ha tenido prácticamente los egipcios influencia para nada. Bueno, y aunque se nos vaya del tema principal, también sería interesante poder hablar de la dirección de las escrituras, como os comentaba antes, porque es curioso ver cómo en los primeros orígenes se escribía de derecha a izquierda, luego se varió a izquierda a derecha, y hay incluso en las primeras escrituras cuneiformes lo que se llama la escritura bustrofédica, que es siguiendo el curso de los bueyes arando. Se comienza de derecha a izquierda, se baja renglón, de izquierda a derecha, se baja renglón, de derecha a izquierda. Y así hay varios escritos y hay varias referencias. Pero al final yo creo que en eso siempre tendemos a una mayor simplificación y eso pues no tuvo tampoco más éxito en cuestión de transmisión, ¿no?, de la escritura. También podríamos hablar de la importancia del trabajo del descifrado de estas escrituras antiguas. Realmente interesante también conocer el trabajo de Champollion con la traducción de las escrituras jeroglíficas egipcias,
o de Gottefried con la escritura cuneiforme persa, o de Ventris, que también pudo descifrar la escritura lineal minoica de la isla de Creta. Todas estas personas y todos sus trabajos, la verdad es que sin ellos no hubiéramos tenido acceso a 40 siglos de historia como tenemos ahora. Gracias a ellos podemos ahora hablar de cómo esa evolución y conocer las obras, los trabajos, la vida, la sociedad que esa gente en aquellos pueblos en aquel entonces tenían. Cómo pasaron de ese periodo de marasmo que decía antes, sin caza, sin recursos, a una organización social, pues prácticamente en lo básico como la que tenemos ahora. Falta o cambia la tecnología, pero si vemos las historias que nos cuenta ya la epopeya de Gilgamesh y vemos las historias que nos cuentan los griegos y los romanos de hace 2000 años, básicamente seguimos igual, no hemos cambiado mucho. Otro tema importante sería el de los soportes de escritura. Cómo se ha ido también evolucionando pues desde las primeras tablillas de arcilla, pasando luego por los pergaminos, papiros, el amate en Sudamérica o el papel ahora, ¿no? Sería también interesante ver que ahora también hay un debate sobre si el papel va a desaparecer o no. Yo creo que no, pero está ahí ahora mismo el debate sobre los soportes ahora informáticos de la escritura, ¿no? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a quedar eso? Pero bueno, si queréis lo dejamos para el debate y esta primera parte la dejo aquí por terminada para que no sea mucho. Si queréis hacer alguna pregunta. Yo quería preguntarte, has dicho si hay varios abecedarios de estos, cada pueblo tenía uno. ¿Alfabetos? Sí, alfabetos, sí. Me refiero yo que si había muchos, ¿a quién acudían? No, alfabetos, no, es que lo que es la evolución que llevaron las escrituras hasta que apareció el primer alfabeto fue un periodo larguísimo, de varios cientos de años, y la gente antes no trabajaba con alfabetos, trabajaba, como decía antes, con los 500, 600 signos que había para escribir. Entonces, alfabeto fue la simplificación de todo ese barullo que cada uno podía tener con tantos signos, pues que era dificilísimo aprender, o pasa hoy con el chino, todos esos signos, y entonces se fue simplificando hasta hacerlo más sencillo. De uno le enseñaba a otro pueblo y a otro pueblo. Sí, bueno, sí. Una vez que se establece el alfabeto, claro, una vez que se establece, o sea, cuesta llegar a él, pero una vez que llegó, es decir, ya apareció el alfabeto ese que decía antes, de esos 30 signos, eso es lo que decía que los fenicios y los pueblos y los pastores, los trashumantes por ahí, fueron pasando a tener contacto con otros pueblos y se fue propagando esa utilización de la escritura. Claro, ¿entre quiénes se propagaba? No lo he comentado, pero lógicamente la escritura en aquella época no estaba al alcance de la gente común, es decir, del trabajador, ojo, y de los esclavos, porque toda la sociedad era muy clasista, era muy marcada. Estaban los libres y estaban los esclavos, y estaban los agricultores y estaban los soldados, y de ahí las élites. Eso ya se formó ya desde entonces. ¿Quién tenía acceso a la escritura? Los escribas y casi nadie más. O sea, ni siquiera los dirigentes tenían acceso, no tenían acceso, tenían conocimiento de la escritura. Muy poquita gente tenía acceso y conocimiento a poder leer, entender, descifrar y escribir todas las lenguas y las diferentes variantes de escritura que había. En ese aspecto, los escribas cananeos y los escribas egipcios, que son los que más conocemos, eran verdaderos intelectuales de la época, porque conocían varios idiomas y varias escrituras, y sabían escribir, y leer y hablar en todos esos idiomas que eran complicadísimos, necesitaban años y años de estudio para poder llegar a ello. Ya te digo que ni siquiera los dirigentes ni faraones tenían acceso a ellos, para eso tenían a los escribas, que eran los que tenían más poder muchas veces que los propios faraones. Sí. No, el nombre de la poetisa primera, que no me queda poner. Eneduane. Eneduane. Eneduane, con H intercalada. Eneduane, la primera poetisa que se conoce en la historia, que escribía la diosa Inanna. Era muy curiosa esta mujer. Si habéis visto la película esta Agora, ¿cómo se llama la mujer la protagonista? Bueno, pues
ahí. Pues un poco esa época